Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Disculpen, estoy un poco resfriado. Bueno, sé que muchos estaban esperando esto y estamos tratando de retomar ahora, ¿cierto? Los webinars y bueno, vamos a retomar esto con un grande como es Savitar, que nos dará un webinar relacionado con seguridad usando nuestro gran protocolo IPv6, que es el que está en boga. Savitar, te dejo con todos. Y dale adelante que sé que este webinar estará muy interesante para todos. Ok, pues ¿se me escucha bien? Antes que nada, Excelente. guay, guay. Vale, y si comparto pantalla grande lo veis todo bien, ¿no? Eso para prevenir. Sí, se ve bien. Vale, No sé si qué opinará el resto, pero yo lo veo excelente. vale, ok. Antes que nada, eso le metes un nmap, ¿no? Y te devuelve para adentro, que creo que eso es súper importante de cara a este webinar. Entonces, bueno, para el que no me conozca, simplemente pues, a ver, esta charla es más a nivel de empresa, ¿vale? De hecho puse el logo de la empresa, porque fue una charla que di hace poco en Costa Rica y puede que la dé también en un evento que se llama Hackron, que se celebra en Canarias. Entonces, bueno, para el que no me conozca en sí, que en el anterior webinar que hice no me había presentado mucho, pues soy pentester, auditor de sistemas, trabajo en una empresa de ciberseguridad que se llama EnigmaSec, como hacker ético, cuidado, formador en seguridad informática. Antes daba cursos, ahora ya está un poquito más complicado por ciertas labores. Soy autor de mundohackers.com, que es una web de hacking ético que la tengo más que abandonada ya. Es una lástima, pero bueno, hay un montón de artículos, hay unos 300, 400 creo, de cuando estaba empezando en el mundillo, que recuerdo que ahí publiqué un montón de artículos. Y eso, certificado en SSP, SWP, CPHE, a ver si pronto EWPT, estamos en ello. Me gusta encontrarle las cosquillas a todos, ¿no? En plan, siempre estoy investigando cosillas. Hasta ahora he podido reportar 8 CVs, que considero que está bien. Y me gusta competir y diseñar CTFs. Como habréis visto de los vídeos que subo a YouTube, pues algunas máquinas las diseño yo y otras pues simplemente de plataformas tipo Hack the Box y todo esto, pero también me gusta competir y tratar de ver en qué rango o posición queda, ¿no? Eso creo que está guay. Y para el campo en sí del pentesting creo que hacer CTFs es fundamental para aprender. Y bueno, learn more, ¿no? Que coste que siempre hay que seguir aprendiendo. Uno nunca lo va a saber todo. En este campo o en cualquier campo siempre hay cosas que seguir aprendiendo. Entonces, ¿de qué va la movida hoy? Pues hoy vengo a hablar de seguridad y hacking por IPv6, ¿vale? Esta charla va a estar un poco interesante porque os voy a mostrar también auditorías reales de empresa que he llegado a hacer, donde he sido capaz de comprometer todo en un entorno empresarial por IPv6. IPv6 es un protocolo que lleva con nosotros desde hace tiempo. La cosa es que la gente como que no le presta mucha atención. Dice, ah, vale, IPv6, pues ahí se queda, en background, pero nadie piensa realmente el daño que se puede causar por IPv6. Entonces, hoy os vengo a mostrar un par de ejemplillos, ¿vale? Esto de hecho lo voy a poner aquí en pantalla completa. Hoy os voy a mostrar un par de ejemplillos con escenarios realistas de auditorías que hemos hecho y otros que son demos que simplemente he preparado en un entorno virtual y a ver si sale bien. Si no, tengo los backups que tiro de vídeo por si acaso, el efecto demo y listo. Entonces, nada, esto es simplemente a nivel teórico, ¿vale? Que a mí ya sabéis que la teoría no me gusta, yo soy más práctico, pero bueno, creo que es necesario. Esta es la parte más aburrida, son solo 2 slides y ya empezamos con la práctica. Entonces, simplemente, diferencias entre IPv4 e IPv6. Hay que tener en cuenta que a nivel de asignación de espacio, IPv4 tiene este total de direcciones, ¿vale? E IPv6, pues, tiene este total de direcciones. Una de las principales diferencias notorias es la asignación de espacio, ¿vale? IPv6 tiene alberga muchas más direcciones que IPv4. Para el que no sepa por qué, pues bueno, esto es concepto básico de redes. Simplemente IPv4, tener en cuenta que es un número de 32 bits, ¿vale? Como podéis ver, está formado por 4 octetos en notación decimal y está separadas por puntos, ¿ok? Entonces, digamos que eso, como 8 bits son capaces de representar 256 elementos, pues el total de direcciones surge simplemente de multiplicar 256 por sí mismo 4 veces, ¿no? Entonces lo multiplicas por sí mismo y ahí obtienes el total de direcciones que veíamos. Otra forma, si no, pues como son 8 bits y hay 4 octetos, pues podríamos hacer también 8 por 4, que son 32, y si haces 2 elevado a 32, pues te da el mismo resultado. Otra forma de representarlo, simplemente. E IPv6, por otro lado, pues están basadas en 128 bits, están compuestas por 8 secciones de 16 bits, es un poquito más largo, de ahí que puedas representar muchas más direcciones, ¿vale? Y está representado en notación hexadecimal. Se separan por 2 puntos y bueno, de aquí, pues para que os hagáis la idea,
16 bits, en total 65.536 direcciones, o bueno, elementos, y en este caso pues lo multiplicarías por sí mismo un total de 8 veces, ¿no? Y ahí obtendrías el total de direcciones, que como vemos, muy pocas direcciones, ¿no? Demasiadas pocas. Entonces, bueno, esto es simplemente concepto básico de redes, tampoco me quiero meter muy a fondo a nivel teórico. Entonces, simplemente, ¿es tan importante IPv6? Pues esto sí que os lo quiero mostrar con un ejemplo práctico, ¿vale? Esta es mi máquina Parrot, la de siempre, y yo por aquí tengo una máquina virtual. Me monté un pequeño entorno de directorio activo también para una demo que haré más adelante. Entonces, la demo básicamente es esta máquina de aquí, que es una máquina Linux. Entonces, vamos a habilitarla, que esto en 3 segundillos se inicia. Entonces, vale, esta máquina Linux está hosteando el servicio SSH y el servicio HTTP, ¿ok? Entonces, la dirección IP de la máquina, si no recuerdo mal, es esta de aquí. Entonces, ahí vemos que nos responde. Entonces, para que os hagáis la idea, esto simplemente os voy a mostrar un porqué, ¿no? El por qué IPv6 es importante. De hecho, esto se parece mucho a una máquina de Hack the Box que se llama Sneaky, donde al principio una de las formas no intencionadas de comprometer la máquina es utilizando la link local address, que está bastante interesante. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es uso del unique local address, que es otra, simplemente representación de IPv6. Entonces, para que os hagáis la idea, imaginémonos, nosotros como atacantes escanearíamos, por ejemplo, los top 500 puertos más comunes que tendría esta máquina abierta y vemos que tiene el puerto 22 y 80, ¿no? No lo voy a enumerar a nivel de scripts ni detección de versión y servicio, simplemente a alto nivel. Entonces, como tiene el puerto 80, fijémonos, aquí para ir un poquito más rápido, yo lo que he hecho ha sido lo siguiente, ¿vale? Simplemente imaginémonos que por alguna razón hemos encontrado una vulnerabilidad en el servidor y simplemente pues hemos subido una shell, una web shell, ¿no? Entonces nosotros desde aquí, imaginémonos, podemos ejecutar comandos, wamai o ls-l, lo que nos diera la gana. Esto es para ir más rápido simplemente. Entonces imaginémonos que ya lo hemos comprometido, hemos explotado una vulnerabilidad, basado en CVE, lo que sea, y hemos alojado nuestra web shell. Vale, pues imaginémonos lo siguiente. El atacante empieza a enumerar, por ejemplo, home. Entonces aquí ve que hay un usuario que se llama Savitar. Aquí vemos que está su escritorio, desktop. Aquí vemos una IDRSA, la buena práctica, ¿no?, de almacenar una IDRSA en el escritorio, claro que sí. Entonces, bueno, aquí simplemente os voy a mostrar un ejemplo por IPv4 y ahora por IPv6. Entonces, imaginémonos, concepto básico de SSH. Cuando tú tienes una clave IDRSA, ¿no?, si es autoritativa, pues tú la puedes utilizar como fichero de identificación para conectarte a la máquina, ¿no?, sin proporcionar contraseña. Sabemos que el usuario es Savitar, o lo intuimos por lo menos, de esta IDRSA que corresponde al usuario Savitar. Entonces, en este caso, imaginémonos, creamos aquí un ficherito IDRSA, le metemos el contenido, le asignamos el permiso 600 porque si no nos va a dar un fallo de permisos y lo que voy a hacer es utilizarlo como fichero de identificación para acceder a esta máquina, ¿no? Esto en un principio es lo más básico de gestión de claves por SSH. Vemos que nos metemos, no necesitamos introducir contraseña. O sea que esto está bien incluso a nivel de persistencia porque si el usuario Savitar ahora de este equipo víctima cambia la contraseña, va a dar igual porque si tú tienes esta clave IDRSA te vas a poder seguir autenticando contra la máquina víctima sin proporcionar contraseña. O sea que no está mal. Pero bueno, esto es básico, esto simplemente para que vierais. Entonces ahora vamos a poner un poco las cosas más interesantes. Entonces yo aquí voy a generar un par de reglas IP tables, ¿vale? Donde lo que voy a hacer es rechazar todo el tráfico o cualquier paquete que entre, a excepción de cualquiera que se comunique por el puerto 80 de la máquina, ¿vale? Entonces yo aquí, a nivel de protocolo TCP por la interfaz NS33, que es la de la máquina, todo lo que vaya por el puerto destino 80, lo que voy a hacer es aceptar el tráfico. Y de resto, incluso, a nivel de protocolo UDP, lo que voy a hacer es hacer un drop para que tampoco puedan haber puertos expuestos ni haya comunicación por UDP. Entonces, vale, ¿qué pasa? Que si volvemos con Nmap a escanear los puertos abiertos, podemos ver como ahora el puerto que está abierto es el 80, nada más. Realmente, nosotros sabemos que no solo está el 80 abierto, ¿no? Si hacemos un netstat-nat, podemos ver que el puerto 22 abierto está, porque pone listen y bueno, está abierto, pero localmente, una conexión, por así decirlo, privada. Entonces, claro, imaginémonos que por alguna razón tenemos esto y ahora decimos, hostia, pero ahora con Nmap, si le hago un Nmap al puerto 22, ahora está cerrado, ¿no? Entonces uno dice, hostia, pues entonces ya estoy jodido porque ya no me sirve de nada esta clave. Pues no del todo, porque eso es una de las cosas que tienen sí IP tables, lo que acabamos de hacer, tiene no un fallo de IP tables, sino una mala práctica. Si yo ahora, por ejemplo, listo las interfaces de red, yo veo que está la dirección IPv4, pero luego veo la dirección IPv6, la Unique Local Address.
Entonces, claro, tú con esto, una de las cosas que puedes hacer es, por ejemplo, bueno, podemos ver incluso si le hacemos un ping a la máquina, vemos que no nos responde. Si lo hago vía IPv6, por ejemplo, un ping 6 y le mando un paquete, ahí vemos que sí nos responde. Eso ya es curioso. Entonces, fijaros la diferencia, que si yo con Nmap vía IPv4 escaneo la máquina, me dice que el puerto 22 está cerrado, pero si ahora con Nmap lo escaneo vía IPv6 sobre mi interfaz ETH0, fijaros que ahora me dice que está abierto. Entonces, claro, esto ya un atacante puede decirle, vale, pues SSH-i y de RSA, Savitar, le pasas la dirección Unique Local Address, tu interfaz de red, le dices que sí y para adentro. Y de nada ha servido las reglas IP tables, las reglas de firewall que se han configurado. ¿Por qué pasa esto? ¿Vale? Esto es para responder a la pregunta de ¿es tan importante IPv6? Pues sí, hay que tenerlo en consideración porque fijaros que una cosa es IP tables, que te toca IPv4, pero es que luego está IP6 tables, que IP6 tables te toca reglas por IPv6. Y en este caso, si hacemos IP6 tables menos S, fijaros que si se lo hago a IPv4 está nuestra regla, pero si se lo hago a IPv6 no hay nada. Entonces, claro, de ahí que un atacante pues te la pueda colar de esta forma alternativa para acceder al sistema o descubrir puertos que estén abiertos y no deberían de estarlo, por ejemplo. Entonces, eso, siempre que retoquemos reglas de firewall, no solo tenemos que utilizar IP tables, sino también IP6 tables. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para que luego entendáis en el entorno empresarial cómo fue que lo comprometí todo esto y que tengáis bien claros los conceptos. Entonces, al igual que esto, porque esto fue la Unique Local Address, el atacante también, y de eso va la máquina Sneaky, tú si comprometes otra máquina de Hack the Box, en este caso, si tú le lanzas un ping a la máquina, tú con el comando rp-n puedes extraer la MAC. Y claro, tú con la MAC te puedes construir una cosa que se llama Link Local Address, que es básicamente otra forma de representar IPv6, donde segmentas, por así decirlo, la mitad, añades FF, FE, alteras el séptimo bit de esa dirección, lo inviertes y ya simplemente le añades un FE 82 puntos / al principio y ya tienes la link local address. Entonces ya desde fuera por un ping, teniendo la MAC, ya sabes cuál es la link local address y podrías volver a haber hecho lo mismo que acabamos de ver. Entonces, bueno, eso, link local address. Entonces, bueno, dicho esto, ¿por qué un atacante realizaría un ataque por IPv6? Aquí es donde ya se pone interesante la cosa, cuidado. Entonces, esto fue en un entorno empresarial, ¿vale? Esto fue una auditoría que estaba haciendo de empresa, estaba enchufado en la red en sí. Y fijaros, digamos que yo estaba en un hotel, ¿vale? Y la idea es que había una wifi pública, la wifi pública del hotel. Entonces, la idea era, yo estaba conectado a esa wifi pública y para que entendáis cuál era el objetivo de la auditoría, tenía que hackear un kiosco. Vale, aquí he puesto estos machanguitos para que no se vean las marcas ni nada, pero la idea era eso, comprometer el kiosco, porque este kiosco lo que hacía era gestionar tickets, ¿vale? Ahí la gente introducía sus datos, su DNI, su número de cuenta, etcétera, para reservar tickets. Entonces, claro, para ello suponía un gran riesgo que desde la wifi pública pudiera saltar el kiosco. De hecho, una de las cosas que nos dijeron es que este kiosco no era accesible desde la wifi pública. Entonces, claro, yo ahí ya dije, hostia, pues entonces, ¿cómo voy a acceder al kiosco si no está en la wifi pública? Pues bueno, de antemano, anticiparos que no solo pude comprometer el kiosco, sino que además comprometí el hilo musical del hotel, el equipo de recepción, bueno, estaba eso un poco mal hecho, entonces ahora vamos a ir viendo por qué. Todo este escenario va a ser por IPv4, ¿vale? Pero porque os voy a mostrar el ataque que hice, la importancia de ese ataque en entorno de directorio activo y luego lo vais a ver desplegado ya en IPv6 en otra de las auditorías que hicimos. Entonces, dicho esto, ¿cómo va? Bueno, fijaros, yo estaba conectado, ¿no? En la wifi pública, entonces yo siempre, una de las metodologías que hago es con CrackMapExec, que es la famosa navaja suiza, siempre lo que trato de hacer es identificar los equipos que están conectados, ¿no? En el entorno. Entonces yo, por ejemplo, veis, aquí veo un equipo que por Samba, pues veo que se llama FO0665A, FO0528, vemos que es un Windows 7, que es uno de los sistemas operativos más protegidos y más seguros del mundo, ¿no? Claro que sí. Y bueno, aquí vemos un montón de rollos, Windows 10, entonces yo aquí ya tengo identificados los equipos de la red, entonces digo, vale, ¿qué puedo hacer? Pues yo estaba en la wifi pública, ¿no? Entonces yo siempre una de las cosas que hago es desplegar el Samba Relay Attack, ¿vale? Me vino bien esto de no te olvides cambiar la IP, entonces vamos a ver qué es esto del Samba Relay Attack, que estos ataques son muy eficientes en entornos empresariales, entonces lo que voy a hacer es, esta máquina ya la voy a apagar y eso que puse aquí de no te olvides de cambiar la IP es para que la demo no falle, porque si no, vino bien que me lo recordara porque ya me estaba olvidando. Esto es simplemente configurarme en otro segmento, que es en el que tengo las máquinas activas. Entonces lo tengo en este segmento. Ahí está. Entonces, vale, lo que voy a hacer es, para que entendáis, yo me he montado un entorno de directorio activo. Tengo un controlador de dominio por aquí. Entonces, vamos a habilitarlo, que esto en 3 segundos se pone ahí activo.
1, 2, 3. Ahí está, perfecto. Entonces, esto es un DC y luego tengo un equipo que me configuré para la demo que está conectada al DC, ¿vale? Al dominio. Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste el ataque, porque este ataque, os digo, es bastante eficiente. Vale, entonces ya está. Este es el DC y esta es una máquina, un empleado, supongamos, una máquina en sí, simplemente que está conectada al DC. Y este es mi equipo atacante, ¿ok? Entonces, bien, ¿en qué consiste el Samba Relay Attack? Cuando tú te conectas en un entorno empresarial, simplemente para que lo tengamos en cuenta, Samba Relay es un tipo de ataque que lo que te permite a ti como atacante es, en un entorno empresarial, ganar acceso a un equipo, ¿vale? En muchas redes existen sistemas automatizados que lo que hacen es conectarse a varios equipos de la red para efectuar ciertas tareas como realizar un inventario del software instalado, actualizar antivirus, realizar respaldos, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que si eso pasa, dichos sistemas para conectarse con esos equipos necesitan proveer de algún tipo de credencial válida, ¿no? Para llegar a cabo esa autenticación. Entonces, claro, si un atacante se queda en escucha, esperando a que alguno de estos sistemas automatizados establezcan una conexión con él a su dirección IP interna, lo que va a poder ver es una autenticación que se ejecuta utilizando NTLM, ¿vale? NTLM es un protocolo de desafío-respuesta que ahora vamos a ver. Entonces, imaginémonos, ¿en qué consiste el ataque? Pues yo me puedo ir, por ejemplo, aquí, puedo utilizar Responder, que Responder es un envenenador LLMNR, NBTNS y MDNS, ¿vale? Utiliza un servidor de autenticación falso, simplemente HTTP, Samba, MSSQL, FTP, LDAP incorporado. Te permite NTLM versión 1, NTLM versión 2, LM versión 2, NTLM SSP de seguridad extendida, autenticación HTTP básica. Es decir, vamos, es la hostia la herramienta. Entonces, Responder, tú cuando te conectas a una red empresarial, fijaros qué interesante, una de las cosas que puedes hacer es correr Responder, especificas tu interfaz de red y fijaros, esto es un ataque que lo que os permite es, como lo que os dije, o sea, como hay muchas veces en las que los entornos empresariales, ciertos equipos acceden a otros equipos para realizar tareas administrativas, pues si en alguna de esas tareas administrativas o en esas conexiones una de las máquinas del entorno acceden a un recurso compartido a nivel de red, en este caso por SAMA, por ejemplo, que no existe, pues a la hora de acceder a este, fijaros qué es lo que pasa, que yo por detrás lo que le pillo es el hash netNTLM. ¿Vale? El hash netNTLM no es lo mismo que el hash NTLM, ¿eh? Cuidado porque esto también se confunde mucho a la hora de hacer pentesting en directorio activo. El hash netNTLM es el hash de Samba, por así decirlo, el que pillas a nivel de autenticación por red, que no te sirve para ser pas de hash. De hecho, vi en el grupo de Hack the Box Latino hace unos días una confusión que hubo con algo de un hash. Este hash, el hash netNTLM, no te sirve para ser pas de hash. Sin embargo, te sirve para craquearlo. Es decir, si tú tienes una contraseña débil, yo puedo tratar de, mediante un ataque de fuerza bruta, con John, tratar de craquear este hash y si la contraseña es débil, pues a lo mejor si la craqueo ya mediante, no sé, por ejemplo, PSECSEC, podría tratar de ver si me puedo autenticar algún equipo de la red, que eso se puede ver rápido con CrackMapExec, pues tratar de ver, ¿no? Escaneando bajo una, no sé, barra 24, por ejemplo, del segmento tuyo, ver sobre qué equipos te puedes autenticar. Entonces, bueno, esto es netNTLM, pero tampoco os creáis que el NTLM sería complicado de coger, el de los SAM. Esto sería simplemente el Samba la tornas a off, el HTTP lo tornas a off, entonces el ataque sería igual. Esto de aquí lo despliegas y lo único aquí que cambiaría sería que el atacante se tendría que definir sus targets, que en este caso lo especifica, por ejemplo, el DC y el otro equipo, que esto se puede ver rápidamente con CrackMapExec por Samba. Entonces, fijaros, yo una de las cosas que puedo hacer, si quisiera pillar el SAM, que ese sí que me sirve para hacer pas de hash, que también se puede craquear, yo lo que puedo utilizar es una utilidad de Inpacket que se llama Inpacket NTLM Relay. Vale, entonces yo lo que puedo hacer es le especifico el fichero. En este caso, como son Windows 10, hay que ponerle Samba 2 Support, ¿ok? Entonces, fijaros, si yo ahora lo lanzo, imaginémonos, estoy en el DC, en el Domain Controller, pues lo mismo, accedo a un recurso a nivel de red que no exista, ¿vale? Entonces ahí está tratando de acceder, Windows can't find, ok, súper sigiloso, yo por detrás ya pillo los hashes NTLM. Y con estos hashes yo ya podría hacer pas de hash, por ejemplo, contra el DC o contra lo que fuera. Si es un usuario, obviamente de aquí no te lo suele pillar de dominio, o sea que algunos de los usuarios que vas a tener no son de dominio, pero si es local da igual, porque te vas a poder autenticar al DC luego haciendo pas de hash con utilidades como PTH-WinExe y ya con eso pues te metes en la máquina y ya luego dumpeas todos los usuarios del directorio activo o lo que tú quieras. Entonces, incluso hasta puedes ejecutar comandos. Esto sí que es cierto que no lo expliqué en la charla de Costa Rica, pero lo puedo explicar ahora, ya que estamos.
Fijaros, yo aquí tengo el Nishank, por ejemplo. Entonces, Nishank, por ejemplo, tiene esto, el invoke PowerShell TCP.ps1, ¿vale? Que esto te permite entablarte una reverse shell vía PowerShell. Entonces, yo lo que voy a hacer es, aquí yo suelo editar, bueno, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle ps.ps1. Entonces, me abro esto y como una de las utilidades de Nishank, de este en concreto, de este script, es que cuando lo subes a la máquina, si lo importas y lo invocas, pues tú puedes, a través de comandos como este, entablarte una reverse shell. Yo lo que hago es añadir esto al final directamente para que simplemente de una tirada no lo tenga que importar en la máquina y luego invocarlo, sino de una, simplemente interpretándolo, montándome un servidor por HTTP en Python, por ejemplo, pues ya que se me ejecuta. Entonces, por ejemplo, me pongo el puerto 4646, le pongo aquí 1.126, que es mi dirección IP, que por aquí arriba la podemos ver. Entonces, fijaros, yo aquí lo que podría hacer es lo siguiente, me comparto un servidor con Python, HTTP, por ejemplo, entonces yo ahí estoy compartiendo mi utilidad. Esto lo voy a dejar por aquí, esto lo voy a poner en una nueva pestaña, voy a poner por aquí reverse shell, entonces rlgroup, netcat 4646, entonces yo ahí ya estoy en escucha. Entonces, ¿que quiero tratar de manera sigilosa de acceder a uno de los equipos del dominio? Bueno, pues una de las cosas que podría ser es la siguiente. Por ejemplo, dejad que haga zoom aquí. Bueno, sí, NTLM Relay, aunque lo tenía aquí, User Share Responder. Una de las cosas que podría hacer es la siguiente. Como yo sé que mis targets son estos, uno de los ataques comunes de directorio activo que te pueden permitir ejecutar comandos sobre un sistema cuando pillas esa autenticación es, por ejemplo, con el propio NTLM Relay, lo mismo que hicimos antes, pues lo desplegamos igual, pero con "-c" especificamos qué comando queremos ejecutar. Yo, por ejemplo, quiero ejecutar PowerShell EX, New Object, Net Web Client, Download String, HTTP, mi dirección IP por el puerto 8000 y en este caso ps.ps1, ¿no? Que es como se llama el script que estoy compartiendo por aquí en Python, en HTTP, que me va a permitir luego entablarme una reverse shell, porque ese script me entabla una reverse shell. Entonces, fijaros, a ver si sale la primera, esperemos. Yo aquí ya lo estoy compartiendo y ¿esto qué me permite ahora? Pues si yo estoy por aquí y accedo a un recurso compartido a nivel de red que no exista, pues yo por detrás, vamos a ver si funciona. Vale, ahí hubo un get y, vamos a ver, ya estoy dentro del sistema. Fijaros qué simple, ya estoy dentro. Y claro, esto ni Eternal Blue ni nada. Es que esto vamos, bueno, yo voy a decir una palabra fea, pero vamos, que puedes comprometer una empresa súper rápido por IPv4 de esta forma. Esta es una de las técnicas bastante comunes de comprometer un entorno empresarial porque con la misma ya estás ejecutando comandos. Y fijaros que en este caso pues no hay ni alertas ni nada. Entonces ya estarías dentro. Y ya a partir de aquí pues enumeras o haces lo que quieras. Entonces, para que no vaya lento esto ya lo voy a apagar y ya con este concepto en mente pues vamos a continuar con la presentación. Entonces, en eso consiste el Samba Relay Attack. Entonces, volviendo al caso, fijaros, vamos a irnos por aquí. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues ese mismo ataque lo hice, lo realicé, lo desplegué en esa auditoría. Yo estaba en la Wi-Fi pública, recordemos, para los que hayáis entrado nuevos, que no sé porque no veo el chat, la idea era que en una de las auditorías tenía que comprometer un kiosco, ¿vale? Entonces yo estaba desde la Wi-Fi pública y me decían que en la Wi-Fi pública no estaba este kiosco, que este kiosco almacena tickets, le permite al usuario, al huésped, pues gestionar o crear un nuevo ticket para un nuevo viaje, lo que sea. Entonces, bueno, era bastante crítico que lo pudieras comprometer. Entonces, bueno, volviendo al caso, desplegué ese ataque por IPv4 en este caso. Entonces, yo me quedé ahí esperando. Después de unos, no sé si 20, 30 minutos, resulta que pillé un hash, de la misma forma que os acabo de mostrar, que ya habéis visto que es factible, pues pillé un hash del administrador y de admin. Entonces, a mí esto ya me llamó la atención y dije, hostia, ¿de quién será esto? Vamos a craquearlo, a ver si se puede. Y la contraseña era débil. Entonces, como la contraseña era débil, la pude pillar por detrás, era algo que no voy a decir, pero bueno, pude pillar la contraseña y como era débil, pues ya teniendo esto, podría luego a lo mejor con Psexeg o alguna de estas utilidades tratar de autenticarme contra esa máquina que todavía no sabía bien cuál era, ¿no? Entonces, fijaros la importancia aquí de la inspección física. Resulta que a mí me habían dicho que el kiosco en sí no estaba en la Wi-Fi pública, pero es que encima del kiosco había un televisor. Entonces, yo vi el televisor y detrás, junto con mi compañero Leandro, que es mi compañero de trabajo, habíamos visto que había un cacharro, un dispositivo por detrás del televisor que tenía un cable Ethernet. Entonces, hubo algo aquí que nos llamó mucho la atención porque este dispositivo, fijaros que aquí hay una etiqueta amarilla, pues cuando nos acercamos a él, vimos que ponía FO 0528. Y no sé si esto suena, pero con CrackMapExe, cuando habíamos hecho el escaneo, habíamos visto esto, FO 0528. O sea que dijimos, hostia, espérate, entonces el televisor
está en la wifi pública y lo vemos desde donde estamos. Entonces, al final sí, lo veíamos, pero claro, uno dice, vale, tienes aquí el televisor, pero ¿de qué te sirve? Pues bueno, resulta que este televisor que tiene un switch por detrás estaba conectado por Ethernet al kiosco y el kiosco estaba conectado al switch que a la vez hacía que estuviera en el mismo segmento que el televisor. Entonces, si yo comprometía el televisor, luego iba a poder ver en el mismo segmento al kiosco. Entonces ya estaría haciendo pivoting y saltando al kiosco. Entonces, ¿qué fue lo que hice inmediatamente? Pues como yo tenía las credenciales que ya había craqueado, dije, vamos a ver si por Samba, bueno, vamos a ver si estas credenciales son válidas primero. Me autentico con el televisor y CrackMapExec me dice más. Entonces dije, hostia, pues perfecto. Pero se ve que no tengo el privilegio de poder por PSECSEC ejecutar comandos, si no te pondría PWNet aquí. Sin embargo, estaba el puerto RDP activo, el puerto 3389. Entonces dije, bueno, pues déjame ver si me puedo autenticar. Y efectivamente me autentiqué. Estaba en el televisor dentro, nadie dijo nada, estábamos al lado de recepción y nadie dijo absolutamente nada. Yo estaba ahí pasándome como por Pedro por su casa y en este caso, pues nada, estaba dentro, había expulsado al usuario que estaba actualmente gestionando esa sesión. Entonces, eso sí que es un poco cantoso, no lo habría hecho así, pero bueno, en este caso quería comprobar si estaba ahí dentro o no. Entonces, estábamos dentro. ¿Y qué fue lo que hice? Pues como la idea era comprometer el kiosco, ya viendo que estaba el kiosco conectado bajo un cable Ethernet, a ese switch que estaba conectado al televisor, subí un binario de Nmap portable y en este caso escaneé el segmento hasta que vi por aquí, no sé si bueno, a ver si se oculta eso, no sé si podéis ver ahí abajo que pone kiosco local, un nombre súper poco descriptivo, ¿no? Entonces dije, vale, puerto 3389, tiene el RDP otra vez activo y ya dije, recé un par de Padres Nuestros y dije, bueno, vamos a ver si las credenciales que he recopilado antes con el ataque del Samba Relay, vamos a ver si son las mismas, ¿no? A ver si las credenciales se reutilizaban. Pues bueno, me pruebo a autenticar contra el kiosco, pasa un minuto, 2 minutos, yo ya lo estaba dando por perdido, digo, no, esto va a ser imposible que sean las mismas credenciales, hasta que de pronto pone bienvenido. Y digo yo, hostia, toma ya, no me puedo creer que esté dentro. Y efectivamente, ya estaba dentro del kiosco, ya estaba dentro, o sea, ya podía estar dentro del sistema, controlarlo, manipularlo. Sí que es cierto que luego lo que hicimos fue subir bueno, descargar el TeamViewer, como tenía salida de internet, pues descargamos el TeamViewer, configuramos una contraseña estática, reiniciamos el ordenador y ya estando reiniciado desde otro ordenador Windows, el del atacante en este caso, pues nos conectamos por TeamViewer a esa sesión y ya podíamos ver todo. Podíamos ver bueno, si un nuevo usuario, un huésped, trataba de reservar un nuevo viaje o lo que sea, un nuevo ticket, pues podíamos verlo introduciendo el DNI, introduciendo sus datos, podíamos verlo todo. Además que se almacenaba en logs dentro del sistema, o sea que por un lado o por otro lo veías. Entonces, bueno, esto ha sido por IPv4. Entonces, obviamente, PWNet. Entonces, esto está bien, pero ¿cómo se pueden complicar aún más las cosas? Pues bueno, esto ya fue en otra auditoría y aquí es donde ya os quiero remarcar, ya habíamos visto la demo de IPv6, por qué es importante, pues ahora vais a ver por qué es más importante todavía. Si ya habéis visto que es importante, ahora va a ser el doble. Entonces, fijaros, esto fue en otra auditoría. En este caso estábamos en un entorno empresarial, igual habían muchos más equipos, ¿vale? O sea, como podéis ver aquí, habían muchos más equipos. Entonces, ya identificabas rápidamente, bueno, no voy a mover el cursor que si no, no se ve, ya podríamos identificar rápidamente ahí abajo del todo, en la penúltima y antepenúltima posición, DS1, DS2. O sea que gracias, me estás dando los controladores de dominio por nombre, ya los tengo identificados, perfecto. Entonces, bueno, habían un montón de equipos y muchos más que no se listan aquí, pero bueno, habían una burrada de equipos. Entonces, claro, cuando tú estás en un entorno empresarial con una magnitud de este estilo, dices, hostia, ¿por dónde empiezo? Entonces, la clave es siempre, igual que en el OSSP, igual que en el SWP, lo que sea, tener una buena metodología, siempre. Unos pasos a seguir, un checklist y paso por paso. Lo vas haciendo uno a uno, no te rayes, no te preocupes, no te agobies, vas descartando y siempre alguno cae. Entonces, bueno, en este caso, una de las cosas que probé, obviamente, Eternal Blue, ¿no? Esto es algo que hay que probar siempre. Entonces, bueno, en este caso realicé un reconocimiento en todos los equipos de la red y ninguno era vulnerable al Eternal Blue, lo cual me sorprendió bastante porque generalmente siempre en entornos empresariales algún que otro equipo se escapa y es vulnerable y te puedes meter y ya a partir de ahí pues tratas de pivotar, extraer información, lo que sea. Pues en este caso ningún equipo era vulnerable y esto ya nos sorprendió, pero bueno, habían hecho una buena labor en este caso los que estaban ahí trabajando, habían mitigado y parcheado todos los equipos, que eso es una labor tediosa y ahí aplaudimos bastante porque está bastante bien que una empresa se tome la seguridad así de bien. Entonces, en este caso, perfecto. Nos pusimos tristes
y dijimos, joder, bueno, pues ataque desechado, vamos a probar con otra cosa. Entonces, fijaros, ¿qué hice ahora? El ataque de IPv4, el del Samba Relay, mismo concepto, con el NTLM Relay y el Responder, traté de extraer los hashes, en este caso NTLM, a ver si dumpeaba los hashes SAM, y pasó un rato, y bueno, un buen rato, estuvimos de hecho 1 hora o 2 horas. Estos tipos de ataques, la cosa es que requieren de tiempo, ¿vale? Recordad que siempre los equipos, como acceden a otros equipos para hacer tareas administrativas, algunas requieren de tiempo, además tienes que pillar buen tráfico, etcétera, pero eso no deja de hacer que sean ataques efectivos, o sea, son ataques efectivos. Entonces la idea fue esa, que tú y estuvimos 2 horas, detectábamos, o sea, estábamos envenenando tráfico NBTNS, pero pasadas las horas no conseguíamos nada. Entonces, claro, luego el cliente nos dijo, no, es que el Samba Relay lo tenemos mitigado, estaba parcheado. Entonces, claro, ahí ya me explotó la cabeza porque dije, hostia, pues si ya el Eternal Blue no va y el Samba Relay vía IPv4, el mismo procedimiento que os mostré con las máquinas virtuales, no funciona, ¿qué demonios hago ahora, no? Estaba yo perdido. Entonces, nunca hay que perder los papeles ni tirar la toalla, siempre hay que seguir pensando fuera de la caja, esa es la clave. Siempre movimiento lateral, pensar en alguna vía alternativa para comprometer la red. Yo estaba ya pensando en si hacer uso de medios físicos o de alguna cosa, pero no quería tirar la toalla. Entonces dije, hostia, espérate un momento. ¿Y si hacemos un Samba Relay vía IPv6 sobre DNS a través de Man in the Middle 6? Exacto. Entonces, eso es un buen ataque porque, fijaros, una de las cosas que sucede es que Windows, por defecto, desde Windows Vista, uno de los, no fallos, pero lo que hace es que solicitan casi siempre a nivel de red configuración IPv6 mediante el protocolo de HSPv6. Tú puedes meter un sniffer, un analizador de tráfico tipo Wireshark, T-Shark o lo que sea, y puedes ver como varios equipos de un entorno empresarial solicitan configuración IPv6. Entonces, claro, ¿qué puedes hacer tú ahí como atacante? Bueno, yo lo que hice fue, cogí todas las direcciones MAC vía RP de todos los equipos de la red que solicitaban configuración IPv6, entonces los cogí todos, y fijaros cuál fue la movida. Lo que hice fue envenenar el dominio de la empresa, ¿vale? En plan, por ejemplo, imaginaros que la empresa se llama, yo qué sé, dominio.local, pues lo que hice fue vía MITM6, que es una herramienta que te permite snifar y manipular el tráfico por IPv6, envenené el dominio de la empresa. Entonces aquí podéis ver IPv6 address, que es la mía, de atacante. Entonces, ¿qué consigo con esto? Pues bueno, fijaros, resulta que el que estaba ahí, en este caso, que a veces me decía que qué tal iba con la auditoría, etcétera, pues me pasa una captura, ¿no? Porque yo le dije, oye, ¿me puedes sacar una captura del DC, el ipconfig? Y resulta que, fijaros, lo que logré hacer con esto fue alterar el servidor DNS y la puerta de enlace predeterminada del equipo del DC. Fijaros que generalmente en los servidores DNS lo que los equipos de un entorno de directorio activo tienen es la IP del DC. Pues bueno, ahora fijaros que ya no está la IP del DC, se desplazó para abajo. Ahora está mi IPv6, porque por defecto se toma como prioritario IPv6 frente a IPv4. Aquí podéis ver que esta IP que está aquí, C11479, es la misma que está aquí, C11479. O sea que había logrado, y atentos, había logrado no solo cambiar la dirección de los servidores DNS y de la puerta enlace predeterminada del DC, sino de todos los equipos de la red, todos los que solicitaban configuración IPv6. Entonces dirás, ¿y esto de qué te sirve? O sea, ¿para qué? Bueno, pues resulta que ahora ya teniendo esto, vía NTLM Relay junto con el responder, puedes vía IPv6 hacer un truquito que es básicamente montarte un servicio de autenticación Samba falso, ¿vale? Bueno, en este caso el del atacante. Y lo que hice fue jugar con SOX y debug, ¿vale? Este método lo que te permite, cuando fijas tu target, es de alguna forma, a la hora de obtener esa autenticación, pues te permite decir bueno, te listas si el usuario es usuario administrador o no del dominio, que eso viene bien para luego no tener que chequearlo. Entonces, cuando pasó un tiempo, fijaros, yo había pillado un usuario que se llama sonicwall.connector y este usuario, admin status true, era un usuario administrador del dominio. O sea que ya aquí dije, hostia, perfecto, cuidado, que ya esto se estaba empezando a poner interesante. Entonces, como era ya administrador del dominio, ¿qué es lo bueno del SOX? Pues que a través de un túnel logras, digamos, mediante port forwarding, hacer un concepto que básicamente si tú ahora te conectas a tu equipo por el puerto 11019, lo que consigues hacer es conectarte al DC. Bueno, en este caso a la máquina afectada, que era el DC, o sea que ya estábamos dentro del controlador de dominio de la empresa, ya estábamos dentro. O sea que eso es peligroso, porque una vez ya accedes a un DC, cuidado, que te puedes cargar toda la empresa. Entonces, bueno, ya estando en el DC, yo estaba contento ya, pero no del todo. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos de esta forma es un acceso, pero a nivel de ficheros, mediante un túnel de tipo SOX.
Es decir, no puedo ejecutar comandos todavía. Entonces estaba bien porque estaba en el DC, me estaba paseando por sus directorios, pero no podía ejecutar comandos. Entonces eso me puso triste y dije, hostia, vamos a tratar de ver qué podemos hacer. Entonces probé varias cosas. Otra de las cosas que probé fue con el NTLM Relay tratar de pillar el hash netNTLM, que para hacer memoria, recordad que este hash solo sirve para ser craqueado, pero no sirve para ser paz de hash. Pues lo que hice fue pillar el hash netNTLM de ese usuario, el usuario que había pillado, ¿vale? Y traté de ver si la contraseña era no muy robusta, es decir, traté de ver si la podía romper. Entonces, bueno, no la pude romper. En este caso la contraseña era robusta, entonces ya se me estaban medio agotando las ideas porque lo dicho, yo tenía acceso pero a nivel de ficheros, yo quería ejecutar comandos en el DC. Recordemos que todo esto lo estoy haciendo por IPv6, o sea que fijaros. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Pues pensar. Siempre aquí hay que hacer, no sé si se le llama pensamiento deductivo, desde fuera mirar todo el bosque para ver bien qué es lo que pasa. Dije, vamos a ver, ¿de qué forma puedo como atacante aprovechar el acceso del que dispongo para extraer información relevante? Es decir, estoy en el DC, por así decirlo, estoy en el controlador de dominio, a nivel de ficheros, sí, todo lo que tú quieras, pero de alguna forma estoy aprovechando un túnel que está siendo creado bajo un usuario que es administrador del dominio. O sea que de alguna forma aquí yo tenía que tratar de ejecutar comandos porque sé que iba a poder, de alguna forma. Entonces empecé a pensar, hasta que de pronto me acordé que CrackMapExec, y una cosa que me fijé investigando, CrackMapExec resulta que cuando tú creas un túnel por SOX, como acabamos de ver con el NTLM Relay, tú vía proxy chains, lo guapo es que ya la contraseña te la puedes inventar. Eso es algo que no sabía y que investigando descubrí en ese momento. No hace falta que proporciones la contraseña porque como ya tienes un túnel creado, si proporcionas ese usuario, el proxy chains comunica ya directamente con el túnel que tienes creado vía NTLM Relay y ya directamente le puedes concatenar el comando que te dé la gana. Entonces, por ejemplo, probé decirle, oye, LSA, que esto te dumpea los hashes LSA. Y en este caso, ¿qué fue lo que obtuve? No solo los hashes, sino que encima, dentro de los LSA secrets, pillé otro usuario y una contraseña en texto claro. Entonces, esto ya dije, hostia, solamente dime que este usuario es administrador del dominio también. Entonces, ¿qué creéis vosotros? ¿Que era usuario administrador del dominio o no? Bueno, la respuesta es sí, lo era. Entonces, para que veáis el alcance, cuando vosotros tenéis un usuario administrador del dominio, ya os podéis autenticar, bueno, ya tenéis acceso a toda la red, podéis controlar todos los equipos de la red. Entonces, lo que probé fue con este usuario y esta contraseña, me traté de autenticar al dominio de la empresa y si os fijáis, si os pone PWNet, es que ya está. Ya podéis acceder a todos los equipos de la red, podría desconectar a todos los equipos del dominio, podría dumpear todos los hashes bueno, podría lanzar el Mimikatz, por ejemplo, podría dumpear todas las contraseñas que están almacenadas en los navegadores, podría hacer lo que me diera la gana, o sea, incluso si quisiera, pues apagar todos los equipos de la red o lanzar un ransomware y que se esparza en toda la red, lo que me diera la gana. O sea que esto es turbio, esto es bastante tenso. Otra de las cosas que puedes hacer ya, que esto siempre me gusta hacerlo cuando ya accedo a un DC, es que tú puedes vía NTDS VSS, ¿vale? Que te dumpea el NTDS. Esto a mí me gusta hacerlo a mano, pero bueno, en este caso con CrackMapExec lo puedes hacer. Ya lo que puedes hacer es dumpear y listar todos los usuarios del directorio activo con sus hashes NTLM. Es decir, que yo ya podría ser paz de hash, bueno, no impersonalizando, sino ni suplantando tampoco, sino accediendo a cada uno de estos equipos como estos usuarios, si tienen privilegios. Entonces yo ya estoy aquí dumpeando, eran unos 1000, creo, 1000 y pico, casi 2000. Estaba dumpeando todos los usuarios del directorio activo. O sea que esto ya es peligroso y bueno, ya toda la red estaba comprometida entera. Y fijaros, porque lo curioso es que ese entorno me habían dicho que no, Samba Relay está mitigado. Entonces fijaros cómo, claro, está mitigado, pero igual que os mostré por VMware con la primera máquina en la demo, se ve que lo mitigaron por IPv4 e IPv6 no lo tocaron y mucha gente deja de lado IPv6 y fijaros que aquí todo lo hemos hecho con IPv6, o sea que es algo que hay que tener en consideración siempre si estás administrando una empresa o lo que sea. IPv6 hay que tocarlo un poquito, hay que darle mano y mimo porque si no te la pueden colar. Entonces, bueno, ya para terminar, os digo, la charla esta tampoco es que sea tan larga. ¿Qué puedo hacer para evitar ser víctima de este ataque? Lo gracioso es que el ataque es súper sofisticado, en plan, requiere de, no sé, un poco de pensamiento lateral, pero fijaros que lo que es la solución en sí es chimpum y ya está. O sea, simplemente el Internet Protocol versión 6 lo desactiváis y se acabó y para casa. O sea, ya no va a pasar nada, porque no va a solicitar configuración IPv6 por DHCP6, o sea, DHCPv6 no lo va a solicitar. Entonces, si tú ya lo tienes así en todos los equipos, yo ya cuando despliegue el ataque no voy a poder
interceptar esas comunicaciones como así aquí detrás y acceder a los sistemas o liarla, dumpear los caches NTLM o lo que sea. Estarías ya, digamos, seguro. Que a lo mejor no, porque bueno, luego habría otro ataque, habría que pensar cómo meterte, es decir, siempre va a haber una vía alternativa, pero ya se lo habrías complicado más al atacante y tendrías que haber pensado en otra vía alternativa para comprometer todos los equipos de la red. De hecho, eso no quiere decir que tengas que desactivar IPv6. Aquí en este caso, fijaros que todo este ataque es factible porque el Samba no está firmado. Es decir, cuando el Samba, fijaros, signing false, cuando el Samba no está firmado, tú lo que puedes hacer, digamos, es envenenar esas consultas con la herramienta que vimos del responder y en el TLM Relay. Tú la puedes envenenar diciéndole, oye, no, que el Samba soy yo, ven aquí. Y como no está firmado, pues no puede validar la legitimidad del origen. Entonces, si no está firmado, puedes hacerte tú pasar por ellos y en este caso autentica contra ti y ya puedes interceptar los hashes. Pero si está firmado, no lo puedes hacer. Entonces, puedes tener IPv6 activo, pero con el Samba firmado, por ejemplo. Siempre van a haber un montón de vías. La cosa es contar con un especialista y alguien experimentado que a la hora de securizar tu red o fortificarla, pues tenga en cuenta todas estas cosas. Y bueno, y nada, ya poco más. O sea, realmente esta es la presentación. Ya no os quiero liar mucho, que sé que es sábado y muchos tenéis cosas que hacer. Entonces, bueno, ha sido una charla express. No sé si se me ha escuchado bien y todo esto. Voy a dejar ya de compartir pantalla. Y bueno, cualquier duda o lo que sea que necesitéis, ¿me habéis escuchado bien? Está en audio español, eso sí, pero bien. Vale, vale, ok. Entonces, Doberman, ¿estás por ahí? A ver, ¿dónde está el compañero? Sí, Savitar. Es ese, señor. Pucha, ¿qué quieres que te diga? Buenísimo, muy, muy bueno tu webinar, muy interesante. Ojalá lo hubiera dado antes porque lo necesité unos días antes para Nada, haber esto hecho un trabajo como hemos parecido al visto tuyo. es muy Eh, sencillito, ¿no? Nada, pues se agradece y me imagino que no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, para que lo haga ahora. Si alguien quiere aprender a usar Nmap o lo que sea, me dice que vemos ahí un par de parámetros. Por cierto, este fin de puede que suba vídeo, ¿eh? A ver si me animo. Estamos en ello. Me explotó la mente, dice. Nmap y para adentro. Nah, yo creo que quedó claro, ¿no? Son conceptos demasiado sencillos. Nah, pues lo dejamos por aquí entonces, sin problema. Cualquier duda, de todas formas, me tenéis en Telegram. Decías de pasos para hackear redes. ¿Cuáles pasos dirías que son los básicos? Es que hay muchos. Ya habéis visto que dependiendo de la ocasión, a mí, por ejemplo, se me ocurrió lo del IPv6 y todo esto, porque al fin y al cabo, en base a la situación, igual que aquellos que me dicen a veces, oye, ¿qué libros me recomiendas? Yo no recomiendo libros. Yo siempre digo que lo mejor es que la ocasión es lo que te presente el temario en sí. Es decir, aquí se me habían complicado las cosas y tuve que investigar para ver cómo hacerlo de una forma alternativa. Entonces, pasos básicos en sí, te puedo dictar algunos, pero siempre la ocasión va a ser lo que te va a hacer a ti investigar y dar con la técnica. Al fin y al cabo siempre va a haber algo. Exacto, dependerá del escenario, como dice Jere. Entonces, en este caso, no sé, el Eternal Blur suele ser una de las interesantes. El Samba Relay, te digo, lo que acabamos de ver suele ser algo que en este caso, en la mayoría de entornos en los que lo he llegado a desplegar, funciona. Es decir, puedes comprometer un montón de equipos porque hay muchas malas prácticas. Y si no, pues por IPv6 también es otra de las vías alternativas. Otra de las formas, yo a veces suelo escanear por el puerto 5555, que es el HP Data Protection, que suele tener habilitado bueno, tiene una vulnerabilidad que te permite ejecutar comandos en remoto. Suelo también mirar por servicios MSSQL, aquellos que tengan el usuario SA sin contraseña, porque por defecto ya sabéis que vía XPSM de Shell puedes ejecutar comandos si tienes las credenciales por defecto activas. Entonces puedes acceder al gestor de base de datos, por así decirlo, al servidor de base de datos, y si luego te puedes autenticar a la base de datos, puedes luego tratar de buscar usuarios del directorio activo con sus contraseñas que se almacenan en texto claro, por desgracia, y a partir de ahí luego pivotar. Eso fue otra auditoría que hice, que en la propia base de datos había una contraseña de un usuario administrador del dominio y con eso ya otra vez toda la red comprometida, etcétera. Entonces, no sé, hay un montón de formas. Yo lo que te recomiendo es en GitHub poner cosas tipo, no sé, Active Directory Common Attacks, cheat sheet o cosas así, que hay un montón. Si no, luego te paso por privado algunos enlaces que tengo. Y no sé, es que hay un montón, pero esos son algunos, por ejemplo. ¿Dónde podemos volver a ver la presentación? ¿Está publicada en algún lugar? Sí, o sea, esto se va a subir a YouTube en el canal de Hack the Box Latino, así que supongo que será parar la presentación y luego se la paso a Doberman o quien sea, y nada, y ya luego él lo sube sin problema.
Y os compartiría las máquinas virtuales. Lo que pasa es que lo veo un poco absurdo, no sé. O sea, esto lo podéis desplegar vosotros fácilmente y esto simplemente crearte un DC, un controlador de dominio y una máquina y conectarla al DC, que eso no es nada complicado y hay un montón de vídeos en internet donde te explican cómo hacerlo sin problema. O sea que, así que nada, yo creo que ya con eso podemos ir finalizando. Savitar, yo creo que estamos ok. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Al parecer Para, no. para parar es aquí, ¿no? Haz clic para pausar, sí, ok. Claro. Oye, nada, pues, ¿qué quieres que te diga? Darte las gracias. Muy buena tu presentación. Gracias a todo el nombre de la comunidad, ¿cierto? A todas las personas asistentes hoy día, porque obviamente estuvo muy interesante y nos servirá mucho. De verdad, te lo agradecemos demasiado y muchas gracias. No Bueno, sé, gracias a eso es vosotros. todo por mi parte. Bueno, pues bueno, nos vemos. Ya en algún futuro vídeo que suba al canal seguiremos. Así que bueno, chao. Ya, chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao, gente.